El sentido de lo que hacemos, dice Andrés Mares. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien, gracias, Ame. Buenos días, Sara. Buenos días, Aquí con el gusto. ¿El sentido de lo que hacemos es el tema? ¿Tiene sentido? Claro que sí. ¿Todo lo que hacemos? Todo lo que hacemos debe tener un sentido, o de lo contrario está careciendo de ese sentido. Y esto es muy importante porque vivimos en una era en donde se le da más importancia al sentimiento que al sentido de lo que hacemos. Y nada más volátil en la naturaleza humana como el sentimiento. ¿Por qué? Porque depende de muchas circunstancias, depende de muchas variables, y en ese sentido, el que nosotros nada más estemos basando nuestra experiencia de vida en cómo nos hace sentir cada cosa que hacemos, pues nos va a generar algún tipo de desbalance necesariamente por una razón muy simple, porque no todo lo que tenemos que hacer nos hará sentir bien. Okay. Algunas cosas porque no nos gustarán, otras porque nos representarán algún tipo de dificultad, requerirán cierto esfuerzo, como sea, representarán o un desafío o un malestar, también hay que reconocerlo. Por ejemplo, hay personas que hacen ejercicio no porque les encante, sino porque saben que es algo positivo para la salud, claro, para el rendimiento energético durante el día. Dicen, bueno, ok, no me gusta hacer ejercicio, pero tiene sentido hacerlo. Ahí es donde tenemos que encontrarle sentido a las cosas. Encontrarle sentido a las cosas, así es, Sara, y comprometernos con ese sentido. Ajá. Porque luego pensamos, y ese es el problema de fondo, que si algo no me gusta, carece de sentido. Y no es así. Al encontrarle sentido a las cosas, nos motivamos. ¿Sí existe esa relación entre la motivación y el sentido? Sí, aunque no como la solemos entender, basados en el sentimiento. Okay. Es decir, cuando hablamos de la motivación, que es otro súper tema, pensamos que primero debemos experimentar cierta atracción para realizar algo y entonces ya sentirnos motivados para el desempeño. Correcto. En eso. Pero ¿qué sucede? La verdad es que es justamente al revés y es algo que plantean el doctor Aaron Beck, que es el creador de la terapia cognitiva. En realidad esa es la trampa de la motivación. La verdadera motivación se basa justamente, como bien lo señalaba Sara, en el motivo, no en cómo te hace sentir en términos de gusto o de atracción cierta actividad. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué consiste esa trampa de la motivación? Que yo estoy esperando primero sentir ganas para hacer algo, para luego hacerlo. Pero puede que nunca lleguen esas ganas. Y es muy probable que nunca lleguen cuando se tratan de cosas desafiantes, ¿sí?, que a la vez son valiosas. Así es. Como es el ejercicio, bajar de peso, son los retos que nos ponemos. Una meta. Leer un buen libro, sí, aprender un idioma, ¿no? Todo lo que de alguna manera exija algún tipo de esfuerzo, evidentemente nos va a desalentar en cuanto a la experiencia emocional, pero nos va a llenar de satisfacción en cuanto a la realización. Y ahí vamos a encontrar generalmente el origen de muchos estados de insatisfacción habituales y hasta permanentes. ¿Por qué? Porque va transcurriendo el tiempo y vamos cayendo en la cuenta de que muchas cosas que hacemos en realidad carecen de sentido. Pudieron haber sido agradables, pudieron haber sido placenteras. Se volvieron rutina nada más. Se volvieron rutina o se volvieron adicción, ya en un caso más grave. Claro. ¿No? Se volvieron hábito y entonces es cuando llegas a los puntos de quiebre existencial, como yo les llamo, que son las crisis a partir de los 40 cada 10 años, ¿no? En donde te vas cuestionando, caray, ¿cuál es el valor real de lo que estoy haciendo, de lo que estoy procurando, de lo que estoy buscando? Y es justamente ahí cuando la crisis viene con todo, porque en la medida en que aquello a lo que le destinaste es lo mejor de tu tiempo y de tu energía carece de valor real, intrínseco, en esa medida la crisis se acentúa. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué hay detrás psicológicamente del fenómeno de la crisis? Pues un tiempo que sabemos que no se va a reponer, no se va a recuperar. Claro, y llegas a los 40 o a los 50 o a los 60 y dices, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Por qué fulano, fulana logró tanto en el mismo periodo de tiempo y yo me la pasé muy bien, que creo que está como sobrevalorado el bienestar? Haz lo que te guste, hombre, tú no te preocupes, si no te gusta la meta y te esfuerzas mucho en caminar, en estudiar una carrera, un idioma, como tú mencionabas, pues déjalo, mejor pásatela bien, que la vida, como dices, solo hay una. Vida solo hay una. Venimos a vivir, no a durar. Una bola de frases que dices, no, sí se oye muy padre, pero ahí te encargo las crisis que vas a tener después y ese vacío existencial que finalmente no lo llenas con
te gustó mucho la chela toda tu vida, pues sí, te tomaste 15 cuantos barriles, pero no te da una felicidad a largo plazo, ni una satisfacción personal, ¿no? Y ese es justamente, Ame, el resultado final de una vida carente de sentido, el vacío existencial. Exacto. Que una vez que se experimenta, pues puedes más o menos paliarlo con algún medicamento, con alguna terapia, Sí. pero que no terminará de revertirse hasta que no centres tu enfoque en la realización de algo que sea valioso intrínsecamente. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante. No es suficiente con que sea valioso para mí, en términos de preferencias, en términos de gustos, ¿no? Sino que es fundamental que sea valioso en sí mismo. ¿Qué significa que algo sea valioso en sí mismo? Que es algo que la naturaleza per se recompensa. Ok. Y suele coincidir que la recompensa más profunda está asociada a los valores más intrínsecos o superiores, como también se les conoce. ¿Qué valores son estos? Por ejemplo, el amor, Ajá. el perdón, ¿no? La generosidad, la entrega, el compromiso, son valores de esa naturaleza. Entonces pensemos en un ejemplo muy convencional y muy actual además, ¿no? Las personas que trabajan en algo que no les gusta, pero que tiene sentido para ellos porque lo hacen por su familia. Entonces ahí el sentido puede ser la contraparte de un disgusto, Por ir a trabajar. pero no porque me guste se va a generar el sentido. Claro. O sea, no todo lo que me gusta tiene sentido, podríamos plantearlo así, ni todo lo que tiene sentido me va a gustar. Correcto. Entonces ese es el dilema que determina el grado de madurez de una persona. ¿Por qué? Porque uno tendría que preguntarse, y además una pista muy buena para determinar el sentido de las cosas son las consecuencias a largo plazo. Sí. Porque la gratificación inmediata, bueno, pues esa no se cuestiona, esa es la que se suele buscar, esa es la que me hace sentir bien inmediatamente, aunque temporalmente, pero a mediano y largo plazo me pasa una factura, ¿no? que dices, ah, caray, pues entonces no era tan valioso aquello por lo que me apliqué tanto tiempo y con esa intensidad. Pero cuando la consecuencia es positiva, volvemos al caso del ejercicio, Sí. ¿no? La consecuencia de la salud, del tener una buena condición física, del verte bien. Claro, son consecuencias que se tardan en dar, pero una vez que llegan, te causan satisfacción. Y aquí hay que entender que la satisfacción es una experiencia mucho más profunda y perdurable que el mero gozo. Exactamente. El gozo es inmediato, es instantáneo, es temporal. Así es, y puede crear adicción. Exacto. Porque luego, ¿qué sucede? Para mantener el mismo nivel de gozo, necesitas un consumo mayor Cada vez más. de aquello que te hacía sentir bien inicialmente. Llámese alcohol, llámese comida, llámese juego, sexo, hasta el trabajo puede ser el caso. Exactamente. Hasta el ejercicio, Hasta el ejercicio, Sí. claro. ¿no? Porque puede Los ser vigoréxicos. empezando, Sí. los vigoréxicos, que puede ser, lo haces empezando para tener salud y resulta que se vuelve una adicción. Entonces sí, la línea es como sutil, hasta donde sí me está haciendo bien o me va a hacer bien a futuro y donde ya me estoy pasando de la raya. Claro. Cuando ya empieza a convertirse como en obsesivo. Sí. ¿Sí? Ya no Cuando puedes ya dejar. el decirle hasta aquí ya me empieza a generar incomodidad, entonces ya nos excedimos y carece de sentido. Exactamente. Y será, bueno, todas las adicciones es porque estás reflejando o estás dejando en esa adicción, en el caso del ejercicio, por ejemplo, pues soltando todo lo que traes, ¿no? En cuanto al tema emocional, que justo por ello viene lo del sentido, encontrarle sentido a las cosas para no tener que buscar un algo, una adicción, una sustancia, una actividad en la cual pues tengamos que dejar lo que nos está causando conflicto Claro, interno. queriendo llenar ese vacío existencial a través de altas cantidades de placer, Claro. ¿no? Que es un agujero que no termina de llenarse con puro placer porque solo se puede llenar con satisfacción personal. Exacto. Y los tres temas asociados al sentido, y aquí sigo al doctor Viktor Frankl, experto en la materia con su logoterapia, son el trabajo, el amor y el dolor. ¿No? Si hay tres temas en los cuales hemos de tener un sentido bien claro para entrarle con todo, como se dice coloquialmente, son esos tres temas. Nuestro trabajo tiene que tener un sentido, nuestras relaciones tienen que tener un sentido y a veces cuando padezcamos algún tipo de dolor tenemos que afrontarlo con un sentido específico. Sí. ¿Por qué? Porque si no caemos en el absurdo de que se trabaja, se vive para trabajar en vez de vivir para trabajar, de trabajar para vivir, ¿no? Ya parecía trabalenguas. Ajá.
O caemos en el absurdo de manipular o instrumentalizar nuestras relaciones, o caemos en el absurdo de estar pues haciéndonos víctimas, Claro. ¿no? y dejando de sacarle provecho a las 3 funciones que el dolor tiene en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no estoy viviendo de acuerdo a un sentido, termino viviendo de una manera absurda. Claro. Oye, Andrés, ¿valdría la pena el generar proyección a futuro para que de esta forma podamos encontrar sentido a lo que vamos a hacer? O sea, tener como una planeación de vida, no lo sé si de alguna forma pudiera ayudar, en sentido contrario, pues irte como al futuro para a partir de ahí ya poder encontrar un sentido a lo que vas a ir haciendo. Sí, de hecho, se puede hablar de 2 niveles de sentido en este contexto. Un sentido de lo que quiero, ¿no? Es decir, lo que puedo planificar, lo que puedo programar. ¿Por qué? Pues porque corresponde a mis intereses. O sea, tampoco queremos crear una cruzada en contra de lo que te gusta, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí dejando en claro que hay que darle preeminencia a lo que nos exige la vida misma. Y ahí viene el otro sentido, el sentido impuesto, ¿no? Hay un sentido buscado, que es el que acabas de señalar, Ara, ¿no? Bueno, yo lo voy a planificar, me voy a poner un plan a 5 años, porque tiene que ver con un objetivo profesional, económico, ¿no? Relacional, lo que sea. Muy bien. Pero el sentido que nos pone a prueba y en el cual se va a dar el verdadero desarrollo personal, o al menos con la profundidad que se debería, es el que me impone la vida en cada situación. El desafío, el reto. El desafío, el reto. Y básicamente, ¿cuándo qué? Cuando se hace presente o la pérdida, o el rechazo, o el fracaso. ¿No? Y es donde dice uno, caray, ¿cómo respondo ante esto? Bueno, a la luz de un sentido. O sea, ¿qué quiere? ¿Cuál es el sentido que la vida me impone ante esta experiencia? ¿No? Que habíamos hablado hace 15 días de la frustración, de la tolerancia, a la frustración, así es. Porque también si eres intolerante a la frustración, a la primera piedrita en el camino para obtener la meta esa que te planeaste, pues desistes y entonces esto ya no me gustó y entonces encontramos jóvenes que hacen 5 primeros semestres en 5 carreras diferentes, así porque es. esta no me gustó, esta tampoco. Esta Y ya entonces, tuvieron 20 relaciones distintas, pues, Claro. ¿no? A ver esta novia cuál no pega. me gustó, exactamente, y entonces nada te satisface. Así es. Y va, tarde o temprano, la vida se encarga, pasa la factura de a ver qué has hecho con tu vida. Y tú misma te lo impones, ¿no? Te lo preguntas en algún momento de tu vida. Claro, y eso nos habla de cuál es la raíz más profunda del sentido en la vida. La raíz más profunda del sentido de la vida no es pasársela bien. Claro. La raíz más profunda es crecer, ¿no? Convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos cuando muramos que la que fuimos al nacer. Claro, sentirte satisfecho en el momento que, si ahorita me toca morir, saber que lo lograste, ¿no? Que Sí. hiciste lo que te hizo sentir bien. Que hubo un legado que ampara todo tu esfuerzo, todo tu aprendizaje, toda tu dedicación. ¿Por qué? Porque se tradujo finalmente a algún tipo de crecimiento. Por supuesto. Claro, un crecimiento que también hay que dimensionarlo, hay que ponerlo en el contexto de la naturaleza misma, un crecimiento que beneficie a otros. Sí, sí, sí. Porque luego hay Dejar tu granito de arena. o granote, lo que te toque de acuerdo a tus cualidades y talentos, pero no un crecimiento que sea a costa de los demás. Porque también pasa eso, ¿no? Que, yo me desarrollé profesionalmente, pues sí, pero perdí a mi familia. Ahorita en mi canal de YouTube estoy entrevistando a un empresario mexicano de manera anónima. Es una historia padrísima de vida, la de él, y él me decía, Andrés, me pasé, porque estábamos filosofando sobre esto, y me decía, Andrés, me pasé lo mejor de mis años queriendo crear un patrimonio para mi familia, solo para darme cuenta que cuando ya tenía ese patrimonio ya había Ya no perdido a mi tenía familia. Ya no tenías Claro. familia. Y puedes perder la salud. Y puedes Y la sí, salud, lo que y quieras. las amistades, Por sí, claro. supuesto. Cuando dejas de priorizar, ¿no? Cuando te pierdes tanto en qué es lo realmente importante para mí, porque a los padres de familia nos preguntan qué es lo más importante para ti, todos contestamos nuestros hijos, como cantadito. Sí, pero a la hora de la hora prefieres trabajar horas extras, o prefieres irte con las amigas, o ya te salió un viaje, o ya. Entonces, a veces somos incoherentes en qué es lo realmente lo que le da sentido a mi vida. Bueno, decía Lidia Coca, a mí me basta con ver la agenda de alguien para conocer su escala real de valores. Así es. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es Sí. lo real. Efectivamente. Así es, la agenda te delata.
¿no? Ahí te das cuenta de qué es lo que realmente te importa. ¿Por qué? Porque aquello a lo que realmente te importa le dedicas tiempo. Exacto. ¿No? Sí, y Entonces, buscas cómo y le haces un espacio y sí me da el Así día, es. ¿no? Y las cosas valiosas requieren de tiempo. Llámese Así es. una carrera, llámese una relación de pareja, llámese Así la es. paternidad. O sea, se requiere de tiempo. Sí, ¿Tu así canal es. de YouTube cuál es? ¿En dónde te encontramos? El canal de YouTube es Andrés Mares, así, ¿no? Así se llama, pues, Sí, Andrés Mares, ¿no? Y ahí está, lo reactivamos hace poco. La verdad es que no soy muy amigo de las redes sociales, pero ya. Nos cuesta un lo poquito de reactivamos. trabajo, Pues pero sí, Es nosotros lo de éramos- ahora y así llegamos a todos Éramos de lados. las cartitas y todo eso que era más Sí, padre. pues ¿no? nos carteábamos Pero bueno, antes y ahora sí. es. Así es. Pero también tienes redes. o Sí, la algún página de teléfono. internet, andresmares.com, ¿no? Y el grupo de Telegram que se llama Reflexiones con Andrés Mares. Ahí estamos. Y, perdón. El grupo de Telegram, tengo inquietud porque te estuve buscando. Ahí, ¿qué es lo que Hay que postear manejas? reflexiones Reflexiones con Andrés Mares. con Andrés Mares y ahí aparece el grupo. Ajá, me refiero al contenido. ¿Qué es lo que tienes ahí? Es un podcast de 9 minutos, más o Ok. menos mando 2 a la semana y son sobre temas de reflexión. Y aquí te pueden escuchar en RTQ. ¿Qué días? Sí, ¿Estás? aquí estamos, Sí. claro, ¿no? Ya desde hace casi 9 años. En Reflexiones con Andrés Mares, los miércoles a las 3 de la tarde en Radio Querétaro. En RTQ. Muchísimas gracias, Andrés Mares. Dentro de 15 días aquí te esperamos. Encantado de la vida. Un gusto Gracias a verte. ustedes. Gracias. Gracias. Vamos a un corte, ¿cómo ves? Muy bien, me parece perfecto. ¿Verdad? Pues es viernes, vamos, venimos. Total. Está usted aquí en Confianza. Regresamos.